Hoy nos toca hablar de las proteínas, otro importante macronutriente, fundamental para nuestra salud. La clase anterior estuvimos hablando de los hidratos de carbono. Hoy nos toca hablar un poquito de las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? El vocablo, ¿verdad? Proviene de la palabra griega que significa proteos, primera categoría. Son macromoléculas, son esenciales, están constituidas por aminoácidos, cadenas de aminoácidos y tienen muchísimas funciones fundamentales en nuestro organismo de vital importancia para los seres vivos. Es un macronutriente del cual nosotros no podemos prescindir. Ahí tenemos una molécula de proteína, está constituida también por carbono e hidrógeno, así como los carbohidratos y oxígeno, pero tienen moléculas de nitrógeno. Pueden también contener azufre, en menor proporción hierro y otros compuestos como cobre, magnesio, yodo y aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos que contienen nitrógeno tienen un grupo amino, como ven ahí en la imagen. Entonces, la hidrólisis de las proteínas mediante enzimas, ya sea, ¿verdad?, del estómago, ¿verdad?, o alcalis también, ¿verdad?, producen aminoácidos. Tienen un grupo que tiene nitrógeno, un grupo amino, NH2, y un grupo carboxílico que es COOH. Un gramo de nitrógeno nos proporciona 6,25 gramos de proteína y está compuesta por 20 aminoácidos. Los aminoácidos están unidos por enlaces, por un grupo carboxilo, un grupo amino. De ahí, ¿verdad?, que también, así como los carbohidratos, pueden llamarse de acuerdo a la cantidad de aminoácidos. Puede ser un oligopéptido, péptidos constituidos por pocos aminoácidos, menos de 10, y polipéptidos, como los que están constituidos por más de 10. La estructura de las proteínas pueden tener 4 niveles. Pueden ser primarias, que no son enlaces simples, ¿verdad?, peptídicos, secuencias de aminoácidos, como una cadena. Pueden tener una estructura secundaria por fuerzas de atracción entre los grupos R de aminoácidos que crean como hélices. Una estructura terciaria que ya forman como dominios compactos. Y una estructura cuaternaria, el mayor ejemplo es la hemoglobina, ¿verdad?, que están formados por 4 monómeros de hemoglobina que forman una molécula. Ahí tenemos más o menos la estructura, cómo se van plegando las proteínas, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Qué significa desnaturalización de una proteína? Es cuando pierde la estructura terciaria, ya sea por el calor, la exposición a algún ácido, alguna base fuerte, detergentes, etc. Ahí tenemos, ¿verdad?, que hay una modificación, ¿verdad? Como ahí tenemos la cocción del huevo, por ejemplo, se desnaturaliza. Ahí solo para mostrarle los diferentes tipos de estructuras de proteínas. Ahora vamos a hablar de las funciones. Las funciones son esenciales. Tenemos funciones catalíticas que forman parte de las enzimas, reguladoras como las hormonas, neurotransmisores a nivel cerebral o neuronal, de transporte que son la albúmina, la hemoglobina, las apoproteínas, que forman estructuras como el colágeno, la queratina y elastina en el cabello, en la piel. Forman también nuestro grupo defensivo, por eso son esenciales, ¿verdad? Las inmunoglobulinas, el fibrinógeno para la coagulación. Son proteínas también de reserva, como la ferritina y la mioglobina. Tiene también una función energética también, porque las proteínas al final también pueden ser utilizadas por energía cuando faltan, por ejemplo, glucosa. Hoy tenemos un esquema que les puede servir como ayuda a memoria, ¿verdad? Ahí tenemos otras, las funciones. Las proteínas también pueden, digamos, clasificarse de acuerdo a su composición,
a su forma o solubilidad, a su función biológica. Ahí tenemos la clasificación grande, que es simples y conjugadas. La única simple que tenemos es la albúmina, las otras son conjugadas, como las glicoproteínas, lipoproteínas, núcleo, metaloproteínas o hemoproteínas. Tenemos también proteínas que son fibrosas globulares, que son como las insolubles en agua, las fibrosas, y las globulares solubles en agua. De acuerdo también las proteínas globulares, de acuerdo a si son solubles o no, se pueden clasificar. Las albúminas pueden ser solubles en agua, que se coagulan con el calor, precipitan con soluciones salinas, ahí las globulinas, escasamente solubles, la glutenina, solubles en ácidos base y la prolamina en alcohol. Y de acuerdo a la función biológica, que pueden ser estructurales, de transporte, de defensa y hormonales. Es esencial que ustedes se acuerden de estas funciones que son fundamentales de las proteínas. También de acuerdo a la función biológica pueden clasificarse también en factores de crecimiento, como las hormonas del crecimiento. La mayoría de las hormonas son proteínas. Las enzimas catalíticas, lipasas, amilasas, fosfatasas, las contráctiles, la actina y miosina de los músculos, son receptores también de transferencia de electrones, ¿verdad? Transporte de electrones desde un donador. Todas las funciones que se cumplen en el organismo siempre están implicadas las proteínas. Entonces, acá hablando un poquito de fuentes, ¿verdad? Las fuentes, ¿dónde las encontramos? ¿Verdad? Y cuánto es esencial consumir más o menos el organismo, ¿verdad? Más o menos 70 a 100 gramos día, ¿verdad? Es lo que la dieta nos provee. 20 a 30% de gramos por día puede ser una secreción endógena. Descamación intestinal también puede proveer un poco de proteínas. Y la verdad que uno tiene que consumir una mínima cantidad porque el organismo también la obtiene a partir de, como les dije, puede haber una secreción endógena, un porcentaje menor, descamación intestinal. Entonces, la proteína dietaria es la que nos provee de los aminoácidos esenciales. Es esencial consumir por lo menos un 15 a 20% del total de calorías en proteínas. ¿Y de dónde vamos a obtener? De los huevos, carnes, pescado, lácteos y derivados. Y podemos obtener de algunas legumbres como la soja y el poroto, que son ricas en aminoácidos. También en menor proporción de algunas verduras o algunos carbohidratos también, como el arroz. Las recomendaciones generales para la población general es de 1 gramo kilo peso día. Eso varía de acuerdo a la patología, de acuerdo a la actividad física y de acuerdo a las necesidades. Como les dije, las proteínas de origen animal son llamadas de alto valor biológico porque son completas, tienen todos los tipos de aminoácidos. Los de los vegetales suelen ser menos digeribles y a veces en porcentaje menor se aprovechan, como las de las legumbres y algunos cereales o papas, ¿verdad? Son incompletas y tienen algunos aminoácidos limitantes, que al mezclarlo entre ellos puede obtenerse una buena variedad de aminoácidos. En la naturaleza existen muchísimos aminoácidos, pero 20 son esenciales que forman las proteínas y 10 son esenciales en el hombre. 8 prácticamente son esenciales, digamos, claramente esenciales, como la valina, leucina, isoleucina, treonina, lisina, metionina, fenilalanina y triptófano. Ninguno de estos el organismo puede sintetizarlo porque debe ser obtenido por el organismo. La histidina también puede ser considerada esencial, sobre todo en el niño lactante. Y en recién nacidos y prematuros
para su edad, que es gestacional también. La histidina, arginina y cisteína y tirosina, así como la autarina, se lo denomina nutrientes semiesenciales, ¿verdad? La verdad que lo de esencial, ¿verdad? No es porque un compuesto sea más importante, es porque debe ser aportado por la dieta sí o sí, porque el organismo no puede sintetizar. No indica ninguna superioridad jerárquica, como dice en la lectura. Entonces deben ser sí o sí incorporados por el medio. Ahí tenemos los no esenciales. Ahí tenemos algunas de las funciones. Vamos a hablar un poquito de la digestión y absorción. Un plan de alimentación equilibrada incluye un 15% mínimo de energía en proteínas. Existe una digestión química o mecánica, ¿verdad? La mecánica sería en la química y mecánica, en la preparación y la cocción, que ya prácticamente estamos ahí empezando el proceso de digestión. En la boca más bien hay una digestión mecánica por la masticación. En el estómago, ¿verdad? Puede haber una digestión química por la pepsina, el ácido clorhídrico, y en el intestino hay enzimas pancreáticas e intestinales. Y tenemos el esquema. ¿Cuáles son los que, por ejemplo, a nivel intestino tenemos varias enzimas que actúan para la digestión de las proteínas? Y en síntesis, para obtener los aminoácidos que forman parte del pool de aminoácidos y son utilizados para crear otros tipos de proteínas. Esa sería una síntesis de ayuda a memoria para ustedes. La digestión final de los aminoácidos, ¿verdad?, se produce prácticamente a nivel de la luz intestinal. Entonces, acá tenemos más o menos la torta de porcentaje. Lo ideal sería consumir mínimo de 15 a 20%. Ya hablamos del valor biológico, que es importante porque la proteína puede obtener la fracción de nitrógeno, ¿verdad?, que es retenido en el organismo, que necesita esencialmente para poder ser utilizada esa proteína para otros fines. Más valor biológico, más calidad. Ahí habríamos hablado, las proteínas tienen 16% de nitrógeno. 1 gramo de nitrógeno tiene 6,25 de proteínas. En los alimentos los encontramos en mayor o menor cantidad. Cuando un aminoácido no es encontrado en cierta cantidad en un alimento, se le llama aminoácidos limitantes. Entonces el valor biológico, como habíamos dicho, se hace referencia a la riqueza proteica de un alimento que contengan todos los aminoácidos esenciales indispensables para el organismo. La digestibilidad, ¿verdad?, también es la proporción de nitrógeno digerido que es absorbido. Ahí hablamos del valor biológico que encontramos en alimentos de origen animal. Ahí tenemos más o menos el porcentaje de la proteína, del suero lácteo 104, huevo entero 100. Van viendo más o menos que tenemos alimentos que tienen un alto porcentaje de valor. ¿Cómo vamos a mejorar el valor de las proteínas? Podemos compensar la deficiencia, sobre todo en pacientes que de repente son veganos. Con la suplementación. Entonces, por ejemplo, tenemos leguminosas que son pobres en algún tipo de aminoácidos y al combinarlas con trigo, arroz o maíz, que son pobres en otros tipos de aminoácidos, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, que se enriquezca el pool de aminoácidos, como ven acá, la combinación. La soja es un alimento muy rico en aminoácidos limitantes en la metionina, puede ser la cistina también. Necesitamos un aporte
diario de proteínas. En síntesis, las proteínas no se almacenan. Se sugiere consumir la cantidad, ¿verdad?, recomendada de 1 gramo kilo peso día. Pero puede existir, ¿verdad?, un desbalance, ¿verdad?, nitrogenado, ya sea negativo o positivo, o de acuerdo a la eliminación, sobre todo en niños, ¿verdad?, en edad de crecimiento, por mala alimentación puede ser negativo o puede ser positivo en niños superalimentados, o puede ser equilibrado. Hay que tener en cuenta que uno debe consumir lo que necesita, de acuerdo a la edad, al estado fisiológico, a la salud, a la actividad física o factores de enfermedad, ¿verdad? Ciertas enfermedades como el cáncer y o grandes traumatizados necesitan un mayor aporte de proteínas, o pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. Ahí tenemos más o menos la categoría, la cantidad, ¿verdad?, la ración recomendada de acuerdo a la edad. Lo que quiero hablar brevemente es del déficit proteico que se produce sobre todo en niños, que se llama kwashiorkor, que es una desnutrición proteica aguda. Y el marasmo es una desnutrición calórico-proteica, déficit de alimento, que es crónica. Ahí tenemos el kwashiorkor, donde hay la diferencia entre el marasmo y el kwashiorkor. Vemos que el kwashiorkor, como hay un déficit de proteína, el paciente se edematiza. A ustedes pueden ver ahí el niño con edemas, cabello pálido, inapetente, puede haber hepatomegalia, que es agrandamiento del hígado. Los miembros superiores pueden estar delgados, pero está edematizado. En cambio, en el marasmo vemos una desnutrición crónica. La apariencia esa de viejito, el cabello puede estar normal, hay una pérdida más marcada, masa muscular, no hay edemas y hay desaparición también de la grasa. Ahí vemos la comparación. Este cuadro es muy importante aprenderse, ¿verdad?, para ayuda a memoria. Ahí vemos que las edades en que se produce es más frecuente el marasmo en niños menores de 1 año, el kwashiorkor en mayores. Ahí tenemos las diferencias de cada uno, el edema que se da en el kwashiorkor. La instalación es aguda en el kwashiorkor, en el marasmo es crónica. La carencia básicamente en uno es de calorías, como en el marasmo, en el kwashiorkor es de proteínas. En síntesis, hoy quise hablarles un poquito de las proteínas. Son alimentos esenciales y debemos consumirlos en una determinada cantidad sin excesos.